¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que ha pasado por el Congreso de la República, pero que aparentemente no ha tenido tampoco la difusión y el impacto que se esperaba que tuviera. Y es el tema relacionado a la ratificación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo importante en materia de política ambiental, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y respecto a las políticas que se pueden tomar sobre el cuidado del medio ambiente, sobre todo en un país tan biodiverso y rico como el nuestro. Para hablar sobre el tema, estamos con Ricardo Gisek, exministro del Ambiente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Otra Hola Mirada. Francisco, hola Francisco, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un cordial saludo a todos los eventuales visores de este grabado. Bien, en primer lugar, sería bueno conocer un poco a grandes rasgos en qué consiste este acuerdo de Escazú que ha sido firmado por el gobierno. Faltaba una ratificación, ¿no es cierto?, como suele ocurrir con estos acuerdos multilaterales. ¿En qué consiste y cuáles eran o cuáles son los beneficios de este acuerdo en materia de protección ambiental para nuestro país? A ver, yo creo que es muy importante. Este acuerdo de Escazú ha sido maltratado porque las gentes que han tenido que tratar con él han sido diversas y en diversos momentos. Fíjate que cuando recién empieza el gobierno de PPK, en el 2017, mandan a la señora ministra del Ambiente, me parece que el 17 o el 18, y la mandan para firmar este acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente ha estado involucrado desde 3 o 4, 5 años antes, trabajando un tema que es un tema de derechos ambientales, que en general en los gobiernos se trata como la quinta rueda del coche, como un tema subsidiario de todos. Y entonces esto ha sido así, no solo en el Perú, ha sido así en todo nuestro continente y subcontinente, ¿no? Entonces, se llegó al consenso de que sería bueno tener un acuerdo como los que tienen en Europa y tienen en otras partes, en otros grupos de países más o menos homogéneos, y entonces teníamos que ver con, a ver, el acceso a la información ambiental. Es un tema que tiene que ver de varias maneras. En el Perú tenemos lo que se llama la ley del acceso por transparencia. Tú pides, cumples con tus trámites y el señor gobierno tendría que darte la información que se necesita. ¿Qué sucede entonces? Que esto se ha ido mediatizando. ¿En el gobierno existe un montón de información? Sí. Pero la que está disponible no necesariamente es la que tú estás pidiendo, pero sí te dan una versión más chiquita, menos complicada, o sea, no te la dan. Y esto ha sido gracias a que los que tienen que esconder información no es el gobierno. Los que tienen que esconder información son aquellos que pasan por las normas del gobierno y que tienen que hacer cosas como estudios de impacto ambiental, hacerse cargo de algunas multas que se les han impuesto por determinadas cosas, en fin. Lo que ha sucedido es que ya, en algunos momentos aparecen temas que se manejan desde dentro del Congreso porque hay suficiente número de gentes como para tratarlo ahí. No sé si te acuerdas del paquetazo ambiental en la época de Ollantumala, 2012, abril, mayo, la 2230, si mal no recuerdo. Y es una ley que tiene un paquetazo ambiental en el que se le quita los dientes, por ejemplo, al tema de la consulta previa. Ya no es vinculante. Entonces, ¿para qué diablos haces una consulta? ¿Y por qué se montó la consulta previa? Yo he estado en el proceso de ir congresista por congresista para tratar de conseguirles y decirles la consulta previa es importante, porque en este país no tenemos ordenamiento territorial. Y al no tener ordenamiento territorial, nadie sabe qué es lo que hay en su territorio y qué potencialidades o qué vocación tiene el territorio, y siempre te agarran terzo. Aquí hay una mina, aquí hay un no sé qué, y entonces el tema de la consulta previa es algo así como: busquemos toda la información que tenían que tener por ordenamiento territorial para que la gente sepa de qué se trata, qué es lo que hay,
por eso se llama, digamos, la consulta previa es un acuerdo tomado de manera libre e informada. No informada a medias, no informada a lo que te quieren dar, sino informada. Se supone que eso es así. Entonces, primer tema, el acceso a la información tiene un problema que no funciona bien. Segundo, la participación ciudadana. Bueno, la participación ciudadana también pasa por la consulta previa. Se supone que la gente tiene que venir y tiene que dar su opinión y decir, sí, me interesa. ¿No es cierto? Pero no hay tal. En los estudios de impacto ambiental que hace el Ministerio de Energía y Minas, o que modera, o que la autoridad ambiental competente en minería, que es el Ministerio de Energía y Minas, genera unos talleres para dar a conocer el resultado de un estudio de impacto ambiental a la gente. Pero lo hace de tal manera que los que pueden entrar al sitio donde se lleva a cabo el taller, hay una cuota de ingreso, tantos, no puede entrar más de 40, 50. Uh-huh. Y repentinamente llegas y hay 48 que vienen que nadie los conoce. Pero tienen DNI. Ya durante 2 meses antes, al supuesto, a carpetazo dicen que sí. Y el tercer tema es, hay mucha gente que se dedica a defender el ambiente. Gente que dedica a defender en realidad lo suyo, sus propiedades, las propiedades colectivas de la comunidad shánica. Hay 2 o 3 líderes que han sido muertos por eso. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente quiere entrar y quiere sacar lo más rápido, lo mejor y lo más disponible. ¿Qué cosa es? Los ashánicas y todas estas cosas están aquí nomás en la selva central. Entonces, pero esto viene sucediendo hace años. Y cada vez más hay necesidad de llamar la atención sobre el tema de lo que está pasando, especialmente en la selva. No digo que solo en la selva, pero especialmente en la selva. Madre de Dios, han habido 4 o 5 muertos. ¿Y qué tiene que esto ver? Tiene que ver con el oro ilegal, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la tala ilegal, tiene que ver con los grandes mega monocultivos, y tiene que ver también con la migración absolutamente desordenada y no planificada en las selvas, donde te va generando un desmadre, porque si antes habían una población de 10.000 o 15.000 tipo Mazuco, uh-huh, y habían 300, 400 colonos, no había problema. De repente son 7.000 colonos en una población total de 11.000. Uh-huh. Y estos no saben, ni conocen, ni tienen idea de cómo se maneja el tema de la selva, siembran como sea, cosechan como selva, y van tumbando árboles y van haciendo un desmadre directamente. Claro, y se supone que el acuerdo lo que buscaba era de alguna forma... El acuerdo de Escazú dice, en estos 3 cosas, seamos claros, tenemos derecho. Tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la participación y tenemos derecho a la defensa, mínimamente. Entonces, ¿qué dice el gobierno peruano? Yo lo he escuchado. Dicen, no, pero si ya tenemos las leyes nuestras, están suficientemente bien. Ahí tenemos derecho a la información por la ley de transparencia, tenemos derecho a la participación vía la consulta popular. ¿Qué sucede? Que el Estado sabe eso, pero como esos ya tienen años, acuérdate que estamos hablando del paquetazo de 2012, uh-huh, tienen 8 años donde han aprendido a cómo driblear todas estas cosas para que no les signifique un problema. Por eso siguen insistiendo, ¿cuándo sacaremos Tía María? ¿Cuándo sacaremos el otro? No importa el petróleo que se derramó en la selva y que fregó la vida y las cantidades enormes de áreas contaminadas. Pero no, hay que ahora el proyecto de renovación del oleoducto para seguir sacando petróleo. Estamos todos locos. De repente aparece Proinversión y se le ocurre que un proyecto importante debe ser el del Puerto San Martín. Uh-huh. Hacen sus estudios estrictamente en papeles, alguno va a hacer mediciones y sacan una licitación y dicen, queremos saber quién se le mide aquí a formar un puerto bien calado, etcétera, etcétera. Oiga, y estos señores jamás, nunca se acercaron a hacer un estudio de impacto ambiental para saber qué estaban proponiendo. En el medio de un área natural protegida. Entonces, con toda razón, el ganador del concurso le dice, ahora yo no puedo hacer lo que quisiera hacer, y usted me metió en esto, y yo ya invertí, estoy con la buena pro, y ahora, y usted mismo, señor gobierno, me empieza a decir que no puedo. Entonces me voy al CIAD y no sé a dónde me voy, pero me voy a algún sitio a poner un arbitraje, eso no puede.
Entonces, lo que quiero decir es, allí se va al arbitraje y todo el mundo acepta que sea arbitraje. Cualquier cosa, arbitraje. Cualquier cosa, al CIADI, no hay ningún problema. Pero el acuerdo de Escazú, no, eso no se puede firmar porque entonces perdemos nuestra autonomía, nosotros somos dueños de lo que hacemos en el país. Oiga, y esta cosa, todos estos arbitrajes, no importa, están Y sin bien. embargo, el acuerdo Entonces, establece también que ante una divergencia se somete también al arbitraje, entonces que los estados se someten al arbitraje, entonces tampoco es que haya una cosa pero novedosa, no es sí, pero no es un arbitraje con otros países. Entendámonos bien. Todos los países firman esto, pero esto es como el Acuerdo de San José. Ningún país va a venir a tomarnos cuenta sobre lo que hemos hecho en términos de justicia mal aplicada o mal llevada. El Acuerdo de San José tiene sus propias reglas y te llama la atención, señor. Usted ha acordado Claro. aquí todo esto y usted no ha seguido ni los pasos que deben ser, ni nada. Eso es más o menos. Pero entonces lo que sucede es que los dueños del Perú sienten que encima de todas estas cosas van a venir de fuera a decirnos que no estamos cumpliendo con nuestras leyes, porque eso es todo. O sea, en este caso, en el Perú, te estás comprometiendo a cumplir con tus leyes. No tiene que ser nada nuevo, sino a cumplir con tus leyes. ¿Cómo no vas a defender a los defensores ambientales si tienes que defenderlo de una manera muy importante, porque la selva es extraordinariamente vital para el resto del país? Cosa que no entienden o no quieren entender o no les conviene entender. Acordémonos, esto viene junto más o menos, coinciden con el tema de la nueva ley aprobada, todavía no promulgada, pero ya aprobada, la nueva ley de prolongación de la moratoria transgénica. ¿Y por qué? ¿Por qué Escazú piensa incluso que es más importante que el otro y por eso han metido todas sus balas en que no se apruebe? Porque transgénicos es para hacer grandes negocios, no es para hacer negocios de 3.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, y eso no es transgénico. Transgénicos es, oiga, en Argentina hay aproximadamente 12 millones de hectáreas o 27 millones de hectáreas. En Paraguay, 5 millones de hectáreas. En Brasil, 45 millones de hectáreas. En Perú, ¿qué cosa van a querer? Usted dígame. Obviamente lo que quieren es 5 o 6 millones de hectáreas para sembrar con transgénicos algo que valga la pena y que haga la diferencia. Soya, algodón, no sé. ¿Y dónde lo van a hacer? ¿Usted ve en la costa del Perú algún sitio o en la sierra que haya suficiente área? No. Claro, no son espacios, en los Eso es cuales solo en la pudiera realizarse ese tipo de productos, y eso sí se puede hacer en la selva. En la selva. Entonces lo que quieren es un pedacito de la selva que tiene como 60 millones de hectáreas, queremos 5 por acá, 8 millones por allá. ¿Para qué? Solamente para hacer esto. Lo mismo que se hacía antes, lo mismo que los europeos ya no quieren. Los europeos ya no quieren ni la carne de vacunos que fueron alimentados con soya transgénica. Está por pasar una ley en el Parlamento Europeo que exige que los vendedores de carne pongan con qué ha sido alimentado su ganado. Porque los europeos están hasta acá de no querer comidas ultraprocesadas, etcétera, y le meten los transgénicos. Entonces ellos dicen, no, quiero que me ponga usted si es transgénico o no, yo quiero tener la libertad de escoger. Y entonces por ahora tienen unos lobbies estupendos en Europa y por supuesto, mira, entre Cargill y Bayer, etcétera, tienen manejado el tema. Es más, tienen manejado el tema hasta de las redes. Entonces, creo que Escazú fue una negociación de ellos mismos. Ya metámosle aquí todas. Ya lo de los transgénicos, si sale o no sale, ya. ¿No es cierto? Entonces, creo que hay este tema de por medio y por lo tanto, Escazú. ¿Qué podemos hacer ahora? Yo creo que así como Escazú fue encarpetado, lo podemos volver a desencarpetar. Si al presidente lo pueden vacar cada mes, ¿qué tal? Claro. Yo tengo la impresión de que no existe una prohibición que sea total. Pero ahora, uno mira y lo analiza desde la cuestión política, y los sectores que se han opuesto al acuerdo de Escazú, fujimoristas, sectores conservadores, un sector del partido aprista, ¿no es cierto?, y otros,
grupos empresariales, la CONFIEP se opuso definitivamente al Sí, tema claro, de Escazú. Son sí, precisamente claro. estos movimientos, estos grupos que para el lado político están promoviendo esta inestabilidad, la vacancia, todo este tema. ¿Hay Sí, alguna claro. relación, alguna cosa que tenga similitud en este asunto? Mira, yo tengo la impresión muy personal de que la pandemia les ha hecho bajar pues sus acciones. Ujú, Y eso generalmente es un pecado mortal en una corporación grande, ¿no es cierto? ujú, Y cuando hablamos de corporaciones grandes, pues son corporaciones de capitales o de valor actuarial del orden de los 30, 40, 50 mil millones de dólares. Entonces, un bajón de 3, de 5, de 7% ya es un problema. Y yo creo que la pandemia le ha echado un poquito de gasolina en polvo a este problema y entonces necesitan rehacerse rápidamente de alguno de estos temas. ujú, En el Perú el tema de los transgénicos se venía manejando, yo seguía así por el radar a Pedro Pablo Kuczynski. Él de verdad tenía bajo el brazo en su proyecto más grande, más interesante, personal, o sea, un proyecto con billete detrás, era justamente conseguir entregar concesiones de 4 o 5 millones de hectáreas en la selva a 3 o 4 corporaciones, de verdad, corporaciones, ¿no es cierto? Para hacer, disque, en ese momento eran biocombustibles. ujú. Y eran absolutamente innecesarios en el Perú. Tenemos suficiente gas como para decir, dejemos de exportarlo porque no sacamos nada ni para el té, y más bien usémoslo dentro. Pero es cierto, el gas lo estamos regalando a más o menos 17 centavos de dólar por millón de BTU. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Mejor lo uso adentro, se van los señores, póngame ¿cómo se llama? El arbitraje, el CIADI, lo que usted quiera. Pero nosotros podemos vivir sin tener un centavo de petróleo ni de combustibles, biocombustibles para reemplazar la gasolina. Ujú. Entonces, esto ya venía y por supuesto empieza a tropezarse una cosa con otra porque claro, si se acaba la moratoria de los transgénicos en Perú, ahí tenemos por lo menos en potencial, en unos 20 años podemos poner fácil unos 15, 20 millones de hectáreas adicionales, Ujú, ¿no es cierto? claro. Entonces, eso es un tema. Y por supuesto, entonces, el tema de Escazú venía a fregarles esa película. Ujú, ¿No es cierto? Entonces, Escazú de ninguna manera, porque no es solo para esa película, es para cualquier otra cosa. claro. ¿No es cierto? Entonces, creo que el tema de Escazú, así como ya se ha manejado, es un tema que debe pasar. Mira, Francisco, es una cosa bien interesante. En el tema de los transgénicos, yo he estado en una red social que se llama Perú Libre de Transgénicos y yo encontré ahí por lo menos unos 40 o 50 de los 120 participantes, estoy hablando del día viernes, Ujú, que son representantes de grupos gremiales, comunitarios, zonales, barrios, que son pequeños agricultores familiares, artesanales, que por supuesto no les vas a hablar de sembrar un solo monocultivo al que le tenemos que entre todos comprar la semilla y también el herbicida. O sea, eso no entra en la cabeza de ninguno de ellos de ninguna manera. Toda esta masa de gente ha estado dándole y dándole y dándole. Cuando se hizo el día de la votación, ya el martes, ellos tenían a varios representantes físicamente en el Congreso, siguiendo lo que estaba pasando, lo que decían, lo que no seguían. Y la gente, oiga, se producían 400, 500 mensajes por hora en el WhatsApp. Quiere ujú. decir que había un montonón de gente. Y yo te digo, por lo menos deben haber habido unas fácil entre 500, sí, fácil entre 500 o 600 mil personas indirectamente involucradas. Son las Entonces, movidas que se dan ahí, pues, ¿no? pero es que ahí estaba. Y entonces la gente, el partido de Humá, perdón, el partido de Antauro, el partido, todos se han dado cuenta de eso. No, compadre, esto, toda su gente de abajo, son la gente que son de ahí, dice, oye, un momentito, ¿cómo que tragedia? ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, todos se han alineado para eso. Y el resultado de esa votación fue muy interesante, porque resulta que no hubo ningún no.
todos fueron sí, 103 o 104 a favor, y 7 cerrado, me abstengo. El Partido Morado, bueno, nos han explicado que por razones de principio, ¿sabes qué? Todo eso puede ser muy bien, pero estamos en momento en una mesa prácticamente electoral ya. No te puedes jugar el partido así, pues. Claro, tiene que haber definiciones, ¿no? Definitivamente. Bueno. Pero escúchame, tirarte encima esa cantidad de campesinos que son votos, ¿no es cierto? O sea, te van a decir, bueno, ni de la vaina, ni aunque sea en octubre, te van a decir. Claro, en fin. Complicado. Bueno, Ricardo, como siempre, le agradecemos por haber conversado con nosotros y esperemos, como lo mencionó en una parte de la conversación, que el Congreso pues pueda pensarlo y desencarpetar este tema que finalmente va a resultar beneficioso para el país, al margen de lo que estos sectores estén diciendo o tratando también de vender esta película de que vamos a perder soberanía, que nos van a quitar el Amazonas y cosas por el estilo, que realmente no contribuyen a nada para esta conversación. En realidad, yo creo que deberíamos hacer énfasis en que si perdemos el Amazonas, acuérdate de mí, Francisco, vamos a perder la lluvia en todo el Perú. La lluvia que tiene Perú solo se debe a que la humedad que el Amazonas, con sus grandes árboles, no con sus sembríos detragéticos, sino con grandes árboles naturales, hace que haya suficiente cantidad de humedad para que trasvase la cordillera y llueva en el Perú. Si no, olvídate, como yo decía, un profesor me decía, no, si no lo hacen, el último que salga que apague la luz. Claro. Ese es un tema extremadamente importante y por lo tanto creo que el Congreso que viene debe poner las barbas en remojo. Creo que es un tema primordialísimo porque el tema del ambiente es un tema que cruza transversalmente junto con el tema salud y educación. Y así de vital, ¿no? Muy bien. Muchas Ricardo gracias. Guisek, muchas gracias por conversar con nosotros y estaremos ya hablando también más adelante sobre este y otros temas. Muchas gracias. Y ya saben, encantado, Francisco. Y ya saben, amigos, que ustedes nos pueden ver también a través de www.otramirada.p y encuentran estas entrevistas y otros materiales de nuestra web. Lo pueden encontrar en redes sociales. Nos encuentran como Otra Mirada.